Bonsoir mes étudiants. Aujourd'hui, on va avoir notre troisième clase de francés. Buenas tardes, alumnos. Esta tarde tendremos nuestra tercera clase de francés. Pour différents motifs, je ne peux pas être avec vous. Por diferentes motivos no podré estar con ustedes. Mais je vais faire cette clase virtuelle avec une grabación. Voy a darles esta clase con una grabación de la misma. On va travailler con la clase de forma virtual presencial. Vamos a trabajar la clase como lo hemos estado acostumbrados en la forma virtual. Je vais parler en français et après je vais dire tout ce que j'ai déjà dit en español. Voy a hablarles en francés y después les voy a traducir todo lo que acabo de decir en español para que puedan comprender. Donc, on va commencer. Mais avant, vamos a comenzar, pero antes, il y a une petite indication. Hay una pequeña indicación. Vous devez copier tout ce que je vous demande. Tienen que copiar todo eso que les pida. Avec le video en pause. Tienen que copiarlo con el video en pausa. Parce que je ne veux pas avoir le temps pour les espérer. Para no tener que estar en el video sin nada que decir mientras los espero, sino que mejor ustedes pausen el video, se tomen su tiempo y así puedan copiar bien las cosas. Y en caso de que lo necesiten, pueden repetir las instrucciones o el mismo video cuantas veces lo requieran. On va commencer. Vamos a comenzar. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est l'alphabet. La primera cosa que vamos a revisar en esta clase es el alfabeto. Comme dans l'espagnol, on a de diferentes letras. Como en el español, tenemos diferentes letras. Dans ce cas, l'alphabet est comme si comme ça, le même en español. En este caso, el alfabeto es casi el mismo que en el español. La única différence, c'est obviamente la pronunciación de las letras. La diferencia, obviamente, es la pronunciación de las letras. Mais aussi, c'est qu'en français, on n'a pas les lettres ñ. Pero también en el francés no tenemos la letra ñ. Es una letra que no existe, pero el sonido sí existe. Y lo veremos más adelante en esta misma presentación. Donc, on va commencer avec la pronunciación de lettres de l'alphabet. Entonces vamos a comenzar con la pronunciación de las letras del alfabeto en francés. On a la letra A. Je vais dire tout l'alphabet en cours et je vais dire les lettres qui sont différentes en français qu'en espagnol. Les voy a decir el alfabeto de corrido y les voy a indicar cuáles letras son las que son más diferentes en francés que en español. On va commencer. Vamos a comenzar. Vous pouvez répéter avec moi après que j'ai dit la lettre. Pueden repetir conmigo las letras después de que las diga. Donc, entonces, vamos a comenzar de una vez. La première lettre, c'est le A. La primera letra es la A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est l'alphabet en français. Ese es el alfabeto en francés. Répétez avec moi une autre fois. Repitan conmigo una vez más. Mais avant de répéter, je vais dire
de différentes lettres que peut être difícil pour vous. Pero antes de empezar les voy a decir cómo pronunciar las diferentes letras que pueden ser un poco complicadas o diferentes para ustedes. On va commencer par la lettre E. Vamos a comenzar por la letra E. En français, bon, en español on dit E. En español nosotros decimos E. En français c'est similaire, mais différent. En mi francés es un poco similar, pero la forma de decirlo es diferente. Es como cuando ustedes hacen el sonido de la letra O de Oscar, pero en vez de decir O, dicen la letra E, pero con la boca en la forma de la letra O. Si ustedes dicen la letra O, van a ver que su boca se hace como un círculo. Entonces tienen que mantener esa forma de círculo de la letra O, y en vez de decir O, la vocal O, van a intentar decir la vocal E. E. Sería así. Vamos a intentarlo todos juntos. Ponemos la boca en forma de letra O, pero en vez de decir O, decimos la letra E. 1, 2, 3. E. E. Esa es la letra E en francés. La siguiente letra que se les puede complicar es la G. Se dice G. G. Es como el sonido de una abeja cuando está zumbando. Zzz, seguido de una E normal. Z. G. Esto lo van a ir aprendiendo con la práctica, pero intenten decirlo. G. La letra H, perdón, la van a decir como si fuera una SH, como sh. Entonces sería ash. La letra J, parecido a la letra G, tienen que hacer el sonido como una abeja zumbando. Z, y decir después de ese sonido la letra I. G. La letra U se dice muy similar al español. Incluso la pueden decir prácticamente igual y no habrá mucho problema. U. La letra V es como la B de burro, similar, pero en vez de decir B se dice V. Tienen que dejar los dientes pegados al labios como si fueran a decir la letra B, pero dejan los dientes con los labios un ratito para que se haga un sonido de la forma como si quisieran soplar entre el espacio de los dientes y los labios. V. La W se dice W, W, X, X, Y, Y y Z, Z. Del lado derecho tienen una pequeña guía de cómo se dicen las letras en francés. A esto se le llama fonética, la forma correcta de pronunciar las letras. Entonces vamos a repetir una última vez lo que acabamos de aprender. Repitan conmigo el alfabeto, por favor. A, B, C, D, U, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Repitan esta explicación cuantas veces sean necesarias si alguna de las letras no queda clara en cómo pronunciarse. Si siguen persistiendo sus dudas, el jueves tendremos tiempo para revisarlas. On va continuer avec le second thème, que c'est la pronunciación, combinación de letras. Vamos a continuar con el tema combinaciones de letras. Je vais vous demander que vous copiez ces tableaux dans votre cahier, s'il vous plaît.
les voy a pedir que copien esta tabla en su cuaderno, por favor. Donc, ici, vous devez pauser la vidéo et commencer a copier la tabla. Aquí es donde tienen que pausar el video y comenzar a copiar la tabla. Tómense el tiempo que sea necesario y esta tabla tiene que estar en su libreta, por favor. Donc, quand vous avez déjà fini, on va continuer avec la course. Una vez que ya terminaron, vamos a continuar con la clase. Ici, on a un tableau dans lequel on a l'orthographe, la pronunciación, y un ejemplo, en la cual tenemos la ortografía, la pronunciación de la combinación de esas letras y un ejemplo en francés. Para la combinación AI, para la combinación de letras AI, la pronunciación será E, la pronunciación será una E. Por ejemplo, maison, por ejemplo, maison. Esto en español quiere decir casa. Maison. Repitan conmigo. Maison. Es muy común que en el francés la forma en la que vemos escritas las palabras sea muy diferente a la forma en la que se pronuncian, ya que el francés no es como el español. Muchas palabras se escriben de una manera, pero se pronuncian de diferente manera a la que nosotros estamos acostumbrados. Donc, on va continuer avec la combinación AN. Vamos a continuar con la combinación AN. La pronunciación de esta combinación c'est A. Por ejemplo, dans. Dans quiere decir en un sentido de lugar. Por ejemplo, dans la maison, en la casa. Repitan conmigo. Dans. La combinación AU se pronuncia con un O y on a l'exemple pauvre. La combinación AU se pronuncia como una O y tenemos el ejemplo pauvre. Pauvre quiere decir en español pobre. On va continuer avec la combinación EAU que se pronuncia como O y on a l'exemple beau. Tenemos la combinación EAU que se pronuncia como una O y el ejemplo es beau. Beau quiere decir bonito, como un perro. Bueno, un perrito. Le petit chien est beau. El pequeño perro es bonito. On a aussi la combinación OU qui se pronuncia como U y on a l'exemple court. Tenemos la combinación OU que se pronuncia como una U y el ejemplo es court. Court puede ser correr o puede ser curso. En este caso lo vamos a utilizar como correr. On a la combinación OI que se pronuncia como UA, UA. El ejemplo es voiture. Tenemos la combinación OI que se pronuncia como una UA, o sea, UA. Y el ejemplo es la palabra voiture. Voiture quiere decir carro. Voiture. Repitan conmigo. Voiture. On a aussi la combinación OIN que se pronuncia como un one. Por ejemplo, moi. Tenemos la combinación OIN que se pronuncia como one, como decir Juan pero sin la J, one. Y el ejemplo de esto es moins. Moins quiere decir menos. On a la combinación CH que se pronuncia como sh. Y on a l'exemple chat, chat, pardon. Tenemos la combinación CH que se pronuncia como el sonido sh, como silencio, sh. Y de ejemplo tenemos la palabra sha, sha.
quiere decir gato. On a la combinación PH que ça se prononce comme F. Et on a l'exemple photo. Tenemos la combinación PH que se pronuncia como una F, o sea, y tenemos el ejemplo foto, que como en español es fotografía. Et pour finir, on a la combinación GN que se pronuncia como ñi, par exemple, ligne. Tenemos la combinación GN que se pronuncia con el sonido de una ñ, ñe, y de ejemplo tenemos la palabra línea, que significa línea. On va continuer avec les suivants thèmes que son les lettres muets. Vamos a continuar con las letras mudas. Esto aplica en los casos que se muestran en la diapositiva. Una letra muda quiere decir una letra que aunque esté escrita, no se va a pronunciar. Esto también lo tienen que copiar en su libreta, por favor. Vous devez aussi copier c'est dans votre cahier, s'il vous plaît. Vous devez pauser le video et prendre votre temps. Tienen que pausar el video y tómense su tiempo para copiar lo que necesiten, que en este caso es todo. Quand vous avez déjà fini, on va continuer. Cuando terminen, vamos a continuar. Donc, les lettres muets sont quand les consonnes finales son P, D, T, S, X, Z. Las letras mudas aplican en el caso de las consonantes finales P, D, T, S, X y Z. Aquí tenemos el claro ejemplo en el título, lettre mue. Mue. Fíjense que se escribe muets, pero no pronuncio la TS, simplemente es mue. Esto porque la palabra acaba tanto como con T como con S. Y siguiendo esta regla, sería una letra muda, por lo cual no se tiene que pronunciar mue. Repitan conmigo, mue. Otro ejemplo es cuando la letra E está al final de la palabra. Esta no se pronuncia. Tienen también el ejemplo en la imagen. Lettre, muet. Letra muda. Lettre, fíjense que termina con una E, pero nosotros no pronunciamos la E, simplemente es lettre. Aussi, on a les lettres muettes quand les marque le pluriel. También las letras mudas se aplican con los plurales, con la S y la X. En francés la X también hace referencia a un plural. Esto quiere decir una o más cosas, personas u objetos. Sigamos con el ejemplo del título, lettre mue. Pueden ver que tanto letras como mue terminan en S, lo cual denota que son plurales. Siguiendo esta regla, no se pronuncia ni la S ni la X, por lo tanto es lettre mue. Et la combinación de lettres UNT en fin de quelques verbes. Y la combinación del verbo, de la terminación ENT al final de cada verbo o de cualquier verbo. Por ejemplo, en el verbo s'appeler, que nosotros ya hemos visto, teníamos en el plural de la tercera persona il s'appelle, el s'appelle. Ustedes pueden recordar que appel se escribía con terminación ENT. Por esto es que no se pronuncia esas letras ENT por esta regla de las letras mudas. Todos los verbos que estén conjugados y tengan la terminación ENT, no será pronunciada esta misma terminación. Donc, c'est nécessaire de remarquer qu'il y a des différentes lettres et mots qui seront prononcés avec toutes ces lettres
n'importe pas la regla de lettre mue. Hay unas palabras que son la excepción, en las cuales no importa la regla de las letras mudas, por lo cual todas las letras, o casi todas, se pronuncian. Esto lo iremos viendo conforme pase el tiempo y conforme se van acostumbrando al idioma, pero por mientras hay que seguir estas reglas, por favor. C'est une activité, vous devez lire avec moi. Aquí hay una actividad en la cual ustedes tienen que leer conmigo. C'est une petite histoire de un petit fil dans les Noël. Esta es una historia de una niña en Navidad. Je sais bien que Noé a déjà passé, mais c'est important que nous apprenions à lire un peu. Yo sé que la Navidad ya pasó, pero nunca está de más aprender un poquito de ella y a leer un poco más de cosas. Donc, on va commencer. Vous devez répéter avec moi dans chaque pause. Vamos a comenzar. Ustedes tienen que repetir conmigo la lectura después de cada pausa que haga. Donc, aujourd'hui, Mélanie va à l'école. C'est l'hiver. Les flocons tombent. Les sapins sont beaux. Pendant l'hiver, j'ai vu les lutins. Les lutins m'appellent. Salut, dit le lutin. Le Père Noël donne beaucoup de cadeaux aux petits enfants. Il y a donné une girafe à Florence. Simon a reçu un cadeau. Bien, este es un cuento para niños de Navidad. Pueden ver que hay ciertas faltas de ortografía. Esto lo hace el autor con la intención de que se comiencen a introducir un poquito más en el mundo coloquial del francés. Va a ser muy común si ustedes llegan a tener una plática con alguien o llegan a leer algún documento, bueno, alguna historia, algún cómic o algo por el estilo, que se encuentren algunas frases como beaucoup, que quiere decir mucho, pero que puede estar mal escrito, o como mapel sin un apóstrofe, o diferentes cosas que son faltas de ortografía, pero son comunes. Entonces, este texto, traducido al español, quiere decir, hoy Melanie va a la escuela. Es el invierno y los copos de nieve caen. Los árboles, sapón es un tipo de árbol. Para este caso, no entrar en detalles, vamos a tomarlo como un árbol. Los árboles son bellos en el invierno. Yo he visto un duende. El duende me habla. Hola, dice el duende. Papá Noel que es Santa Claus, ha dado muchos regalos a los niños pequeños. Le ha dado una jirafa a Florence y Simón ha recibido un regalo. Donc, on va lire une dernière fois les petites histoires. Entonces repitan conmigo una última vez la pequeña historia. Aujourd'hui, Mélanie va à l'école. C'est l'hiver. Les flocons tombent. Les sapins sont beaux pendant l'hiver. J'ai vu
Le luton. Le luton m'appelle. Salut, dit le luton. Le Père Noël donne beaucoup de cadeaux aux petits enfants. Il a donné une girafe à Florence. Simon a reçu un cadeau. Y aquí en las imágenes e ici dans l'image, on peut voir un luton, un flocón, el cadeau. Podemos ver un duende, un copo de nieve y los regalos. Entonces, luton c'est duende. Luton es duende. Flocón c'est copo de nieve. Flocón es copo de nieve. Et cadeau son regalos. Y cadeau son regalos. On va continuer avec les numéros. Vamos a continuar con los números. Ici, on a une liste de 30 números. Aquí tenemos una lista de los primeros 30 números. Aujourd'hui, on va voir uniquement les numéros en à 15. Hoy vamos a ver únicamente los números del 1 al 15. Donc, répétez avec moi. Entonces, repitan conmigo. Bueno, antes de repetir, al lado izquierdo tienen la forma en la que se escribe el número normalmente, como lo hacemos también en español, con cifras. Y al lado derecho tienen la forma en cómo se escribe en francés, con letras. Y yo les voy a enseñar cómo se dicen. Les voy a pedir por favor que copien los números del 1 al 15 en su libreta. Quand vous avez déjà fini, on va commencer avec la prononciation de les numéros. Cuando ustedes terminen, vamos a comenzar con la pronunciación de los números. On va commencer déjà. Vamos a comenzar ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Repitan una vez más conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esos son los números del 1 al 15. Y para terminar, vamos a ver los meses del año. Les voy a pedir de igual manera que los copien en su libreta. Y su tarea va a ser en una hoja de máquina o bien en su libreta, donde quieran. Van a copiar los nombres de los 12 meses y van a hacer un pequeño dibujo que represente cada mes, como se ve aquí en esta imagen.
La imagen aquí tiene celebraciones francesas. Por ejemplo, en abril podemos ver un pescadito que hace referencia a una fiesta francesa en la cual se come mucho pez. Entonces vamos a comenzar. Repetez avec moi. Janvier, c'est enero. Février, c'est febrero. Marzo. Abril, mai, mayo. Junio, junio. Juillet, julio. Août, agosto. Septiembre, septiembre. Octubre, octubre. Novembre, noviembre. Décembre, diciembre. On va le répéter une autre fois. Vamos a repetirlo otra vez. Repitan conmigo. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Otra vez en orden. Janvier, enero. Febrero. Marzo. Abril. Mai, mayo. Junio. Juillet, julio. Août, agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos allons voir le jeudi. Y nos estaremos viendo el jueves. Donc, n'oubliez pas de faire votre devoir. No se olviden de hacer su tarea. Une dernière fois, je vous dis, se los voy a decir una última vez. Vous devez copier les 12 mois de l'année. Tienen que copiar los 12 meses del año dans votre cahier o dans quelque chose ou papier que vous savez. Tienen que copiarlo esto en su libreta o en una hoja o en algo que sea de su grado. Puede ser, no sé, una hoja iris. Et vous devez faire un dessin qui est relacionné avec le mois. Y tienen que hacer un dibujo que está relacionado con el mes. Par exemple, por ejemplo, pour février, le 14 de février, c'est le jour de l'amour et l'amitié. El 14 de febrero es el día del amor y la amistad. Donc, dans le mois février, vous pouvez dessiner un cœur. Entonces, en febrero pueden dibujar, no sé, un corazón. Ou dans décembre, vous pouvez dessiner a Papá Noel. O en diciembre pueden dibujar a Santa Claus. Quelque chose que vous aimez et que vous relacionez avec le mois. Y bueno, es cualquier cosa que les guste y que puedan relacionar con el mes del año. Así para cada mes del año. Enero va a tener su dibujo, febrero su dibujo, marzo su dibujo, abril su dibujo, mayo su dibujo, junio su dibujo, julio su dibujo, agosto su dibujo, septiembre su dibujo, octubre su dibujo, noviembre su dibujo y diciembre su dibujo. Tienen que copiar los 12 meses en francés y esa será su tarea para el próximo martes a más tardar. Merci beaucoup. Au revoir. Muchas gracias. Nos vemos.